el oso Acuña. El oso Acuña era en la cacha el dueño de la vida y de la muerte de todos los que estábamos ahí. Es más, en el caso mío, él hizo el procedimiento cuando me secuestraron, el 2 de junio de 1977. Era conocido además por la brutalidad de sus procedimientos y porque además, como la mayoría de la gente que venía al servicio penitenciario, tenían en las fuerzas conjuntas, que eran los que integraban el grupo de tareas, distinta conformación mental. Él creía que las personas que estaban ahí eran subhumanas, no le daba jerarquía ni características de seres humanos. Y creo que además tenía un tremendo problema interno que lo descargaba a través de la brutalidad de los procedimientos, de la tortura, de además tener enorme satisfacción por hacer daño, más allá de cualquier cuestión ideológica o de otra característica. Es más, nosotros cuando estábamos dormidos era muy común que nos despertara una patada brutal que nos daba alguien al pasar y era el oso. Y todos sabíamos, es decir, aunque yo no lo vi nunca el oso porque estuve siempre tabicado, estuve siempre con una bolsa, los 36 días de secuestro estuve con una bolsa en la cabeza, pero sabíamos que él necesitaba hacernos sentir que él estaba, como que estaba siempre. En mi caso yo tuve la enorme fortuna de que cuando, como el procedimiento en el centro de estudiantes, en 3:50 donde yo vivía, se hizo muy tarde porque yo volvía a la 1 de la mañana de estudiar de la casa de un amigo, que el grupo de tareas del oso, cuando me secuestran, me llevan a la cacha y me dejan ahí abandonado con el resto de los que estaban detenidos ahí, durante más de 24 horas, porque ellos entran de franco. Esas 24 horas yo juzgo que fueron vitales para mí porque el resto de los que estaban en la situación de detención me transfirieron lo que después yo denomino como el código de la supervivencia. Es decir, qué es lo que me iba a pasar, dónde estaba, cuáles eran las cosas que yo tenía que hacer para sobrevivir a la tortura, que tenía que tener un esquema mental, que no importaba si fuera real o ficticio, fuera falso, pero que debía tenerlo absolutamente encriptado para decir siempre exactamente lo mismo, que cuando me aplicaran la picana debía gritar lo más fuerte que pudiera, porque eso disminuía sustancialmente el efecto, aunque parezca mentir, el efecto del daño sobre el físico, que toda persona que yo nombrara en el interrogatorio era muy probable que lo trajeran ahí, es decir que no podía prácticamente ni siquiera nombrar a mis amigos, que además la única forma de parar la picana cuando se escuchaba el chillido permanente y ya no se podía resistir más era fingir un paro cardíaco, contener abruptamente la respiración, y eso hacía que ellos buscaran los latidos para ver si estaba vivo, o el torturado se muriera. A mí me habían ido a buscar a Saladillo el 24 de marzo de 1977, cuando se cumplió el primer aniversario del golpe de Estado del 76. Y fueron a buscar dos personas, a Fernando Volonté, que era el director del periódico El Argentino, de Saladillo, donde yo escribía, y escribíamos varios, y a él, y particularmente a mí, fueron a mi casa en Saladillo. Pero yo estaba estudiando en La Plata, entonces a mí no me encontraron. A Fernando lo detuvieron, lo llevaron a la comisaría, le hicieron todo un procedimiento y hubo una pueblada que hizo que 48 horas después, en vez de llevarlo a Azul, que era el lugar de donde venía la convocatoria militar, obviamente, para el procedimiento, lo dejaron en libertad.
Pero el Comando de Azul pasó la intervención a la parte de La Plata, y entonces me empezaron a buscar acá. Ese día yo me volví a estudiar de la casa de un amigo. Era muy tarde, era un jueves, tenía que cursar el viernes en económicas muy temprano, y claro, yo durante mucho tiempo tomé muchos resguardos, daba la vuelta a manzana, miraba, veía si había algún auto sospechoso, etc. Pero esa noche no hice absolutamente nada. Quería irme a dormir lo más rápido posible. Abrí la puerta del centro estudiantil y me di cuenta que estaba abierta, y bueno, podía ocurrir porque éramos 8 estudiantes, en realidad, que alguno la dejara abierta. Y cuando fui subiendo las escaleras, noté que había gente arriba, cosa que también era muy frecuente porque en el centro estudiante se quedaban jugando hasta cualquier hora, a las cartas. Y cuando llego a la mitad, a un descanso que tenía la escalera, siento que alguien de abajo me dice: flaco, poné las máquinas contra la pared o te quemamos acá. Y entonces me di cuenta que, bueno, justo miro para arriba y veo arriba de la mesa del living del centro una gran cantidad de armas largas, y en ese momento lo único que quería saber era quién estaba haciendo el procedimiento, si eran las 3A o eran las conjuntas, si eran, es decir, los grupos que ahí todavía, digamos, que cohabitaban. Los grupos de choque directamente, esos asesinaban directamente, les gustaba, su satisfacción era colgar los cerebros en los cielos rasos. No podía ver si las armas que usaban eran Itaca, que eran lo que usaban las 3A, o FAL y demás, que eran las conjuntas. Entonces no podía discernir. El flaco que sube la escalera me empieza a palpar de armas, tenía un enorme olor a alcohol, con lo cual me empecé a convencer que eran más de las 3A. Y cuando me llevan para arriba, mi obsesión era dónde estaban mis compañeros del centro estudiante. En realidad en ese entonces éramos 7. ¿Dónde estaban los otros 6? ¿Qué habían hecho con los otros chicos? Y por esas terribles paradojas del destino, en ese momento, detrás mío, cuando yo iba caminando por 3, venían 2 personas, 2 bomberos que habían salido de la jefatura de policía, que ignoraban que la zona estaba liberada para hacer el procedimiento. Entonces, cuando estos otros venían caminando detrás mío, es decir, a 30, 40 metros, y yo no los había visto, pero parecía como si fueran mi custodia, no sé, esto es lo que imaginaron en el grupo de tarea. Le dieron la voz de alto y los bomberos sacaron las armas que tenían. Entonces empezaron a tirarle, y yo estaba arriba, recién me habían subido, un flaco me estaba empujando con el fusil la cabeza contra el piso, y salían todos corriendo a tirar desde arriba del edificio, es decir, donde estábamos, en el primer piso, tirarle a estas 2 personas, que inclusive uno de ellos tenemos entendido que murió, y el otro estuvo muy grave, lo llevaron al Instituto Médico Platense, justito simultáneamente. Entonces el que me apuntaba con el FAL y me tenía ahí en el piso, me decía: a los tuyos los estamos matando a todos. Con lo cual a mí me extraviaba más todavía, porque yo mezclaba, es decir, qué le pasaba a mis 6 compañeros de estudios en el centro estudiante y esa situación, que efectivamente tiraron, fue una balacera enorme, impresionante, y entonces, bueno, en ese momento viene corriendo uno y le explica al oído, entre ellos, lo que había pasado. Entonces me ponen una bolsa en la cabeza y me bajan las escaleras para subirme al baúl del auto, que finalmente me lleva a la cancha. 19 años tenía. Mi encuentro con el Oso Acuña lo tuve en las torturas. Es decir, porque él era como
era el jefe de todo y tenía que estar controlando todo con esa soberbia tan particular del carcelero, casi medieval. Y a mí se me acusaba de tener una doble filiación, porque ideológicamente daba para marxista, por lo que escribía, además, pero estaba afiliado al radicalismo desde siempre. Entonces ellos suponían que había una célula marxista dentro del radicalismo y que debía obviamente ser extirpada. Cuando la primera tortura, que es con violencia física, pero no de picana, uno de los que me interrogó era el oso, pero que, es decir, participaba algunas veces de los interrogatorios, no era el interrogador permanente, digamos. Cuando me torturaron con picana eléctrica en la segunda oportunidad, sí estuvo mucho más presente, porque creo que esto, yo lo tengo escrito, es decir, en realidad el torturador tiene una profunda satisfacción, es una satisfacción filosexual, es una satisfacción, la satisfacción del depredador en realidad, de ver a la víctima convertida en un despojo, ver de qué forma se la quiebra física y psicológicamente, y ver inclusive cómo la gente en esa situación, muchos, entregan su dignidad y todo lo que tienen antes de perder la vida. Y una de las primeras cosas que uno tiene que entender en ese momento es que la vida en realidad no es lo peor, que la muerte no es lo peor, sino que bueno, hay cosas que se viven en la vida que son mucho peores que la muerte. En realidad, en esa situación yo pedía que me mataran, en realidad la vida es una línea de fuga, es realmente que paren la máquina, que paren la máquina. Él estaba y alentaba ese criterio del depredador, del que debe quebrar, destruir psicológicamente, porque inclusive ellos barajaban, cosa que no está de ninguna manera comprobada, que había algunos de todos esos elementos, como ellos nos llamaban a nosotros, elementos subversivos, algunos podían ser recuperables. De hecho, efectivamente, había algunos, yo lo tengo citado en el libro, que colaboraban, porque obviamente los habían quebrado y se habían pasado. Mi tercer interrogatorio, que es con el ingeniero en realidad era un oficial montonero. El ingeniero que hizo la casa de... Sí, el ingeniero. ¿Ese participó de tu interrogatorio? Sí, yo tuve es decir, el tercer el ingeniero estuvo en el interrogatorio con picana eléctrica. ¿Por qué? Porque había una clara división intelectual, de formación intelectual entre los interrogadores que eran los depredadores propiamente dicho, y los que venían con una formación política superior. El ingeniero era uno de ellos. Entonces, algunas de las preguntas que me hacían mientras me estaban torturando, las hacía el ingeniero, porque en realidad provenían de una formación intelectual superior. En el tercer interrogatorio, que lo hacemos en la casa rodante, donde él funcionaba dentro de la cacha, junto con otra colaboradora, de nombre de Guerra Marina, que fue cara a cara, es decir, ese fue sin tabicado. En realidad me trató de ese interrogatorio dependía mi calificación, si yo era absolutamente irrecuperable, es decir, o si podía ser recuperable para la calificación de ellos. Entonces, él me trataba de explicar que en realidad, es decir, todo lo que estaba haciendo, los distintos grupos guerrilleros en Argentina conformaban parte del Plan Andinia, de lo que era la avanzada del sionismo internacional en Argentina, y que en realidad
Videla era un nacionalista que trataba de ponerle un límite, un coto a el avance sionista en la Argentina. Es decir que él no solo se había dado vuelta desde el punto de vista de sus actitudes, sino que además había armado toda una formación por su propia capacidad intelectual, obviamente, para justificarse ideológicamente de por qué él se había pasado al bando de del terrorismo de Estado. Sí. Pero bueno, pero yo en esto no emito juicio sobre la persona incluso. ¿Por qué? Porque soy muy abierto en cuanto a pensar hacia dónde, en esas condiciones, hacia dónde es capaz de vagar el espíritu humano. Es decir, y el espíritu humano, trata de, o la mente humana, trata de pelear por la supervivencia. Y una de las cosas que uno aprende en todo esto es que la capacidad psicológica y física del ser humano está mucho más allá de lo que uno cree, y que es capaz de hacer cualquier cosa por la supervivencia. Por eso que la especie sigue estando sobre el planeta en realidad. Volvamos al oso Acuña y su trato con mujeres. Hay algunas notas periodísticas que dan cuenta de bueno, sí, yo no lo vi nunca en juicio, pero no lo he presenciado, pero su bestialidad con las mujeres. Después quiero que me cuentes también, en algún momento, ¿no? También su apariencia física. Sí. Sí, el oso, en realidad el oso, por su formación machista, mezclada con la barbarie del depredador, ¿no? Tenía una profunda... Es decir, él creía que todos los que estábamos ahí éramos subhumanos, pero dentro de del género de los subhumanos que estábamos ahí, las mujeres y los que él consideraba que eran gay, o en particular los que venían de Ler, eran más subhumanos todavía, es decir, pertenecían a otra categoría, mucho peor inclusive que la del conjunto de los hombres que estábamos ahí detenidos. Con las mujeres tenían un trato espantoso, pero además espantoso, cargado de un marcado líbido de tratar de tratar a todas las mujeres como si fueran putas, es decir, un desprecio muy fuerte y una subestimación enorme del tema. Pero hay un caso que yo quiero, porque tiene que ver no solo con las mujeres. Cuando yo estuve en el sótano de la Cacha, apareció un muchacho muy joven que lo habían detenido y lo venían de torturar. Era de la juventud de Ler, era el piano. Y venía vestido como se vestían ellos, de camperita negra, jean apretado, etc. Es decir, que era un poco el uniforme ciudadano de los que militaban en la JG y el tipo estaba destrozado por la tortura, lo habían torturado con picana eléctrica, pero además estaba destrozado psicológicamente porque le habían metido el topo. El topo era una picana con forma de pene, en realidad, que era con la que se las torturaba a las mujeres. Y al flaco, de todos los que estuvieron ahí, fue al único que yo me pude enterar, por ejemplo, que le habían aplicado el topo. Y creo, estoy casi convencido, porque flaco, no sé, podía ser o no gay, es una cuestión privativa de él, pero tampoco daba, es decir, lo había hecho estrictamente para degradarlo en su condición sexual.
Y el flaco todavía me preguntaba si a mí me habían hecho eso, y nadie le pudo decir que a las mujeres sí se lo hacían, por supuesto, porque esa era la característica de la tortura del oso, del tipo de tortura del oso, y se lo habían hecho a él. Y se lo habían hecho porque por su forma de vestirse suponían que era gay. Lo mismo con otra cuestión con respecto al oso, que tiene que ver con su concepción ideológica nazi. Cuando yo estaba en otra parte, porque cada 3-4 días nos iban cambiando de lugar. ¿Para qué? Para que no tuviéramos vínculo con el que estaba tabicado al lado, es decir, a uno u otro lado, que obviamente cuando el guardia se corría, nosotros intercambiábamos y todos nos íbamos pasando los datos de los nombres y de los datos que había ahí adentro, porque la ilusión que teníamos todos era que alguno pudiera salir y pudiera contar lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Entonces todos tratábamos de acumular en nuestra memoria la mayor cantidad de datos posible. Al lado mío lo trajeron a Samuel Slutsky. Yo escuché que tiraron un cuerpo al lado y al rato, es decir, ya habíamos desarrollado de tanto estar con la bolsa en la cabeza y sin ver, es decir, suficiente el oído como para ver si no había ningún guardia merodeando por ahí. Entonces le pregunté quién era y se identificó que era Samuel Slutsky. Obviamente por el apellido era judío. Y entonces me contó su historia, que bueno, que él había sido militante, pero en la década del 60, en el 68, que había participado de Taco Ralo, que lo habían apresado, que había estado preso 5 años, que ya no militaba más, que era un médico que se dedicaba a hacer medicina y a disfrutar de sus 2 hijos. Y que bueno, por esas situaciones inconcebibles lo habían detenido. Y que él tenía, por varias razones, primero porque ya estaba un poco más, era más grande, mucho más grande que nosotros, tenía más de 40 años, obviamente, porque además estaba es decir, acá hay una cuestión que es muy importante: cuando uno va a ser torturado depende estrictamente de sus convicciones. Si uno no tiene convicciones, no puede durar nada en la tortura. Es decir, y es capaz de contradecirse y decir cualquier cosa, y obviamente si sabe algo, contarlo, es decir, esto es así. Él ya había pasado la época de las convicciones, y sobre todo cuando había estado 5 años en la cárcel, no creía ya en la revolución, no creía en esas cosas, y le habían avisado que lo iban a ir a buscar y él había dicho: no, si yo no estoy haciendo nada, ¿por qué me van a venir a buscar? Yo ya saldé mi cuenta con la sociedad, etc. Lo trajeron. Entonces yo le proporcioné toda la información del código de supervivencia, es decir, lo que le iba a pasar. Le dije que lo iban a torturar, porque lo mejor que te puede ocurrir cuando te va a ocurrir algo malo es saber lo que va a pasar, porque de esa manera, es decir, uno puede prepararse para resistir. Si además de lo tremendo ocurre lo impensado, esa combinación es muy grave. Entonces le transferí todo lo que a mí me habían transferido para que yo pudiera resistir la tortura, y él me dijo acremente, dice: yo no creo que pueda resistir eso. Y dice, aparte, yo soy judío, dice. Y al rato, no sé, serían 3-4 horas porque el tiempo era infinito ahí, lo vinieron a buscar. Yo escuché que lo levantaban, se lo llevaban, y se lo llevaban a torturar porque todavía no lo habían torturado. Y no sabemos nunca más nada que pasó con Sammy. Lo que suponemos es que se le murió en la tortura. Y también suponemos que por su condición de judío fue tremendo como se han ensañado con él. Y obviamente ese pensamiento nazi, antijudío, el oso lo encarnaba a la perfección. Porque el desprecio racial inclusive
se sentía, sea para judíos, mujeres, gay, inclusive hasta hacía la división entre, a los montoneros los consideraba nacionales, pero a los serpianos, a los marxistas serpianos, los consideraba, o a los marxistas en general, los consideraba que eran un elemento apátrida y absolutamente antinacional. Entonces era su acción de depredación hacia ellos era mucho mayor. Los pasos del oso se escuchaban, es decir, la cacha tenía 3 planos, ¿no? tres superficies. En el plano grande, donde yo estuve varias veces en realidad, cuando empezaba a caminar el oso, todos sabíamos que esos pasos eran de él. No solo por el sonido de su marcha, sino además por el peso que implicaba, con lo cual todos decían que era un gigante, que era un tipo muy grande. Y la asociación era inmediata, grande y despiadado. Es decir, las dos cosas. Cuando yo lo pude ver en el juicio de la Cacha, por ejemplo, a él con su ataque de nervios que le dio cuando le leyeron la condena, vi en él la enorme paradoja de la persona que había sido dueño de la vida y la muerte de tantos, que se creía que era absolutamente invulnerable, convertido en apenas una piecita más del andamiaje legal, judicial, inclusive del andamiaje carcelario, que era el que él había utilizado a su propio, para su propio beneficio durante casi toda su vida. Y el ataque de furia tiene que ver con que no podía, en su racionalidad perversa, él no podía entender que le aplicaran la ley. Y cuando se escuchó decir que le tocaba la cadena perpetua, tuvo un arranque de furia que lo contuvieron entre 3 agentes del servicio penitenciario. La historia de toda esta lucha, que bueno, es la historia de los derechos humanos en Argentina, tuvo una gran cantidad de avances y retrocesos que muchas veces a todos nos provocaba el tema de cuestionarnos si tenía sentido. En particular, yo fui a declarar en todas las causas. Es más, recuerdo que la primera, que fue en marzo de 1984, en la causa que abrió el ministro Portesi en la administración de Alejandro Armendáriz, que fue previa inclusive a la formación de la CONADEP y demás. Cuando fui me presenté ante el secretario del juez Peralta Calvo. El secretario me dice: ¿pero usted está seguro de lo que está haciendo? Porque los militares siguen estando acá, acabados. Es decir, yo no sé si lo dijo de buena fe o tenía un criterio de intimidación, pero lo cierto es que, claro, después me enteré qué sentido tenía esa advertencia. Todas las declaraciones que hice yo, y hicieron varios, porque se presentaron varios. En marzo de 1984, la democracia tenía restituida apenas 3 meses en la Argentina. Cuando el juez le elevó toda la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ahí me di cuenta que era lo que me estaba queriendo decir. Es decir, en realidad esa causa no iba a ir a ningún lado, porque los militares jamás iban a jugar a sí mismos. Pero yo quiero rendirle el honor a aquellos que, sea por un compromiso como en mi caso, con los que estuvimos en ese lugar, veníamos de distintos partidos políticos, de distintas extracciones ideológicas, nos habíamos combatido inclusive, en el buen sentido, no en forma armada, en los lugares de militancia, porque particularmente
Yo debo reconocer que cuando nosotros en la década del 70 hablábamos de la democracia, es decir, la sociedad hablaba de la revolución. La democracia era una enorme pelotudez para una sociedad que iba a ir al cambio instantáneo a través de la revolución y que la acumulación de poder dependía de la acumulación de fuerza armada, es decir, de militancia armada para hacer la transformación. Si nosotros en ese momento éramos, es decir, predicadores en el medio del desierto, bueno, pero hubo en toda esta historia mucha gente que, y lo reivindico porque, bueno, nuestra convicción tenía que ver con ese compromiso, con lo que después fue el compromiso con la gente que no puede hablar, con los militantes que murieron, cayeron o desaparecieron. Pero hubo gente que no tenía ese compromiso, que en realidad eran ciudadanos comunes en una sociedad que no daba ninguna garantía, porque esto es así. Nosotros cuando en su momento vimos lo de la CONADEP, el juicio a la Junta, dijimos, bueno, este es el momento de la reivindicación definitiva de los derechos humanos en la Argentina. Y al poco tiempo después vimos la ley de punto final, de obediencia de vida, y después los indultos de Menem. Entonces vimos cómo empezamos a retroceder y empezamos a sentir que todo lo que se había hecho se iba desmoronando, que efectivamente se fue desmoronando. Y nos llegó un momento en donde nos juntamos con algunos de los sobrevivientes de la Cacha a firmar un petitorio ante la Audiencia de Madrid para que si alguno de los represores de la Argentina caía en suelo español, la justicia española hiciera lo que la justicia argentina ya no podía hacer, porque ya estaban todos absolutamente libres y liberados, inclusive hasta de sus culpas. Entonces, cuando uno ve o vio a todos aquellos que fuimos a declarar, en mi caso como testigo, porque inclusive yo valoré más mi condición de testigo que la de damnificado. Es decir, porque en realidad si tenía que elegir por una de las dos, iba a elegir mi calidad de testigo, porque mi testimonio servía más que, es decir, por lo que yo había visto o por lo que yo podía contar con respecto a lo que me había pasado a mí, porque al fin y al cabo yo estaba vivo. Esta era la cuestión. Que muchos ciudadanos comunes hayan participado, por ejemplo, en el juicio de la verdad. Porque la sociedad argentina aún ahora ya no sabe qué fue el juicio de la verdad. Que no había antecedente en el mundo, que se hiciera un juicio donde no se pudiera hacer comparecer a ninguno de aquellos que eran acusados, sino de que lo único que iba a permitirnos saber es qué es lo que había ocurrido y reconstruir de alguna forma esta parte de la historia sin poder meter preso a nadie, absolutamente a nadie, pero saber eso, que mucha gente fuera a dar su testimonio, realmente nos hizo comprender que más cerca que tarde o más tarde que cerca, la verdad iba a triunfar. Cuando después, por esas contradicciones que tiene la historia, los que nunca habían, es decir, así como el que más había hecho por los derechos humanos fue el que tuvo que terminar en honor a la democracia arrumbando buena parte de lo que él había planteado, o que aquel que concedió el indulto terminó destruyendo al partido militar en la Argentina, o aquellos que no habían hecho nada por los derechos humanos en la Argentina terminaron abriendo la instancia por una cuestión de conveniencia particular o lo que fuera, no importa, y nos permitiera que la Corte derogara el punto final, la obediencia de vida, los indultos, etc., y reabrir los procesos para poder ir a juicios como en el caso de la Cacha, que terminaran con más de 15 prisiones perpetuas. Es decir, y el juzgamiento de aquellos que habían estado y que habían torturado y desaparecido a argentinos. Realmente yo lo cito porque en las charlas que doy con los jóvenes les marco que cuando una causa es sentida y es militada en serio hasta el final, termina bien. Y lo aliento también porque creo que
en un país como el nuestro, con tantos problemas, cuando las cosas se hacen bien, dan resultado. Podrán, es decir, yo recuerdo que desde cuando yo fui con mis hijas a la sentencia de la causa de la Cacha, habían pasado 37 años de que habíamos recorrido todas las instancias, habíamos avanzado, retrocedido, etc. Y habían pasado 37 años. Ninguna de mis hijas había nacido en ese tiempo. Nacieron en ese entorno de tiempo. Entonces, creo que vale, y reitero, el reconocimiento a aquellos que pudieron aportar su voz, porque sin esa voz, la de los testigos, hubiera sido imposible reconstruir esta historia. A mí me pasó en el caso del libro, por ejemplo, que cuando la empecé a reescribir 38 años después, me empezó a fluir con una naturalidad y con niveles de detalle que me maravilló, como si el cerebro humano hubiera guardado en algún disco muy preciado toda esa historia, porque merecía contarse. Por eso que los testigos en esto, y sobre todo aquellos que fueron ciudadanos comunes, merecen todo el reconocimiento.